Muy buenas noches. Hoy comenzamos por la gracia del Santo Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo y de Jehová, nuestro Dios. Un programa más del amor sobrenatural de Dios. El amor sobrenatural del Dios Padre Todopoderoso, de Jesús de Nazareno y del Santo Espíritu Santo, el eterno Consolador. El que desde el programa 1 ha querido abrir este canal directo de comunicación con la creación, con sus hijos, con el necesitado, con aquel que verdaderamente Dios trae la oportunidad de la salvación. La salvación que se sustenta en Jesús, el consumador y el propiciador de la salvación para ti. El consumador y el propiciador de la justificación para ti. El propiciador y el consumador de la gracia de Dios Padre Todopoderoso. Y es precisamente Dios que nos dice en este programa y nos enseña día tras día de qué manera Dios quiere abrir ese canal, de qué manera Dios quiere llevarnos a una comunión personal con Él, una comunión única, sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, porque Dios quiere sacarnos de los conceptos, preceptos, interpretaciones, emociones carnales, de todo aquello que lo que hace es apartar a Dios de ti. Y hoy Dios quiere traer de nuevo un mensaje sumamente especial. Y vamos a ver bíblicamente por qué, cómo Dios lo trae, cómo Dios nos habla una vez más, con su amor, con su gracia y con su poder. El Espíritu Santo ayer, que no pudimos grabar porque llegamos tarde, y en el proceso, ayer el Espíritu Santo nos dio la palabra, nos dio el mensaje. Como todos los días, el Espíritu Santo busca el momento y Él da. Porque, como siempre les he dicho, estos programas no son preparados, estos programas son, el Espíritu Santo da el tema y el Espíritu Santo es el que habla. Al momento que yo prendo la cámara para grabar, el Espíritu Santo va comenzando a hablar. Porque es el Espíritu Santo que quiere hablarte a ti y a mí, porque nos habla a los dos. Nosotros grabamos, como siempre lo hemos dicho, en 3 idiomas, en español, en portugués y en inglés. Y hoy, una vez más, el Espíritu Santo nos habla y trae un mensaje bellísimo, sumamente sobrenatural. Y el mensaje de hoy es: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para sustentar su palabra, para sustentar este mensaje, el Espíritu Santo nos da tres notas bíblicas que sustentan de lo que Dios está hablando. La primera está en Juan en Juan 14, 6. Juan 14, 6. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando nosotros se nos es revelado espiritualmente, el Espíritu Santo te convence del pecado, te convence de la magnitud de la equivocación en la que vives, de la magnitud del pecado en el que vives, te describe del porqué del pecado, te describe las condiciones en las que estás en este momento y te dice exactamente por qué. ¿Por qué pecas? ¿Qué está a tu alrededor que te hace pecar? ¿Cuáles son los conceptos erróneos que tú tienes de lo que es Dios? ¿Cuáles son los conceptos erróneos reales del pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Hacia dónde te lleva el pecado? ¿Cuál es la magnitud del pecado? ¿El pecado tiene niveles? Y el Espíritu Santo es Él, es mismo Dios que viene y te dice, yo te voy a convencer a ti. Yo voy a traer la esencia de lo que soy. Primero, te voy a sacar de la carne. Te voy a sacar de la carne. Y espiritualmente te voy a enseñar lo que es el pecado. Te voy a enseñar dónde tú estás en el pecado. Te voy a enseñar cuál es la condición del pecado en ti. ¿Por qué es el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿Cómo el pecado ha mutado? ¿Por qué el pecado mutó? ¿Y por qué el pecado es disfrazado? ¿Y por qué el pecado es clasificado? Donde hoy erróneamente la humanidad preestablece niveles de pecado. Donde hoy la humanidad clasifica los pecados de acuerdo al grado de podredumbre y al grado de destrucción a todos los niveles socialmente, comenzando en las familias. Cuando entendemos que el pecado original es el que inicia, que nacemos con el pecado original, que nosotros nacemos con el pecado original. Cuando entendemos que el pecado original mutó, se desarrolló, se transformó, evolucionó. Cuando entendemos que hay pecados que los heredamos de familia en familia, por ignorancia, por factores que no dependieron de ti, pero que los heredaste y que están en ti. Porque fueron enseñados. Porque cuando clasificas los intereses en la carne y obvias las consecuencias y las acciones para obtener eso que es carnal, que es el amor al dinero, el amor a todas las cosas naturales, pero peor aún, cuando se preestablece el pecado más grande, que es el rechazo a tu Dios, al Dios verdadero, al único Dios, a tu Creador. El pecado número 1, que viola el mandamiento número 1. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Cuando es Dios que te abre esa visión espiritualmente y te saca de la carne, ¿por qué te saca de la carne? Porque la carne es engañosa. La carne es mentira. La carne es pecado. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Dios te divide,
te muestra tu condición pecaminosa, el nivel del pecado, por qué estás donde estás, cómo estás y hacia dónde vas, y cuáles son las consecuencias de no cambiar. Y lo más bello de ese convencimiento espiritual que te hace el Espíritu Santo es al Consolador, a tu Salvador, a la roca de tu fe, al Hijo de Dios. Cuando Dios te convence de tu pecado, automáticamente Dios te convence de la única manera para reconciliarte a ti como pecador con Dios, que es a través de su Hijo. No hay otra manera. No son tus obras, no son lo que tú piensas, no son tus emociones. Es lo que Dios te preestablece como Dios. Es lo que Dios te preestablece como su esencia deidal, majestuosa, omnipotente y sobrenatural. Y es ahí donde Dios te convence el misterio del sacrificio de la salvación. ¿Por qué Dios entrega a su único hijo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que Dios tuviese que entregar a su único hijo como la única vía de reconciliarse con la humanidad? Cuando el Espíritu Santo te revela que es mismo Dios en tu corazón y espíritu y alma, precisamente para que no haya ninguna emocionalidad, para que todo aquel pensamiento, toda aquella visión humana que tú tienes de Dios sea apartada, para que se sea revelada espiritualmente. Y quiero que sepas que el Espíritu Santo, cuando toca en tu corazón, tú te derrites, tú te humillas, tú te derrumbas, porque el Espíritu Santo te enseña el nivel de pecado, el nivel de contraposición a la esencia de lo que representa Dios. Y sobrenaturalmente tú te arrepientes. Ahí se te es presentado la esencia del sacrificio y el misterio del sacrificio y de la salvación. Ahí entiendes por qué fue Jesús. Que Jesús no es ningún profeta. Jesús es el Hijo de Dios hecho carne. Ahí entiendes por revelación espiritual que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios hecho carne. Se hizo carne. Para, siendo carne, vencer el pecado de la carne, vencer la muerte, la mentira, la maldad, porque Jesús nunca pecó y venció al mundo. Al resucitar al tercer día, está a la diestra del Padre. Y vamos a ver luego, para los que entienden que esto es religión, las religiones no salvan, las religiones no son Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde se preestableció eso? Ese es precisamente el concepto carnal y humano que está llevando a la humanidad a la perdición. Al sobreentender y enfocar tu estilo de vida basado en una religión, basados en conceptos humanos preestablecidos por el hombre, cuando el hombre no tiene ninguna potestad de preestablecer nada, porque es hombre, porque es creación de Dios y porque está sujeto a la deidad de Dios. Y porque Dios es sobrenatural, te revela, esta es la condición, esto fue lo que tuve que hacer para poderte reconciliar conmigo. Si quieres ser salvo, si no quieres vivir eternamente tu alma en el infierno, esto es lo que tienes que hacer.
Esto no es un juego, hermano. Esto no es creencia religiosa. Está hablando de su salvación y de lo que el Señor ha querido decir durante todos estos 61 programas. Su verdad. La única verdad. La verdad que la revela el Espíritu Santo. El que te revela la verdad. La verdad viene de Dios. La verdad es Dios. Dios te revela que la única forma, la única manera para aplacar la ira de Dios sobre el pecado fue entregando a su Hijo. No había nada más que fuese tan poderoso para aplacar la ira de Dios. Cuando entiendes el misterio de la propiciación de Dios, que Dios hecho carne se entregó como sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Él fue a la cruz y se entregó por ti y por mí. El sacrificio y el misterio de la salvación, después que el Espíritu Santo te revela y entiendes qué fue el misterio de la propiciación del Hijo de Dios, entiendes por qué la única manera de reconciliarte con Dios es a través de su Hijo. No hay otra. Lo que lleva al hombre a la perdición y a la condenación es su condición de hombre, es su condición de pecado, es su condición de necedad, es su condición de ignorancia, es su condición de entender que humanamente está en la capacidad para discutir con Dios, para preguntarle a Dios, para contender con Dios. Y es precisamente esa gran mentira que está en el pecado original, que ha hecho que la humanidad se crea a Dios, que ha hecho que la humanidad quiera cuestionar a Dios, quiera contender con Dios. Dios es Dios, mis queridos hermanos. Dios no es lo que tú entiendes en la carne. Tú no fuiste creado para contender con Dios. Tú no fuiste creado para entender a Dios. Tú fuiste creado para obedecer a Dios. Y en la obediencia y en la comunión a Dios, Dios en su misericordia y amor por ti, que te lo demuestra de entrada en la relación, donde dice, te doy otra oportunidad, te doy una oportunidad en el nuevo pacto de salvarte, de reconciliarte conmigo. Y yo te llevo de la mano, no depende de tu humanidad, porque yo no voy a dejar que la carne dañe mi obra y mi propósito en ti. Ahora entiendes que si tú verdaderamente eres convencido por el Espíritu Santo, tu vida cambia, que no depende de lo que pensabas, de tus conceptos, de lo que creías, de que entendías que podías vivir en el corazón con doble vida. Cuando Dios te revela espiritualmente el misterio más importante, que es el misterio de la redención, solamente te das cuenta cuando se te es revelado espiritualmente por Dios mismo. Y entiendes que si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay redención, no hay perdón del pecado. Y Dios te va llevando de la mano en convencimiento directamente desde Dios, en tu corazón, espíritu y alma. Eres convencido de lo equivocado que estás, de lo perdido que vas. Después que Dios te convence
es que puedes entender esta frase: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios te saca de la carne, saca completamente todos tus preconceptos, todo lo que tú entendías que era Dios, te muestra el porqué del sacrificio de su Hijo, te convence que la única manera de tú ser salvo es a través de su Hijo, que no tiene nada que ver con ningún concepto que tú entiendas, porque las religiones no salvan. El Evangelio está en las buenas nuevas de salvación, y en las buenas nuevas de salvación son simplemente a través del Hijo de Dios que reconcilia a la humanidad con Dios. Esa es la salvación, nada más, nada menos. Cuando entiendes esa parte que se te es revelada por el Espíritu Santo, no por cualquiera, entonces entiendes que es mismo Dios que va a trabajar en ti. Por tal razón, tu carnalidad nada tiene que ver con una comunión real y verdadera con el Dios sobrenatural, Dios omnipotente, omnipresente. Cuando entiendes eso, porque se te es revelado en el espíritu, en el corazón, no en la carne, entiendes que no está en ti tratar de entender a Dios, tratar de contender con Dios. Y esos preceptos que tú entendías, que querías agradar a Dios a tu manera, no tienen nada que trabajar con la realidad de lo que es Dios. Eso solamente lo tiene la revelación en el Espíritu Santo. Cuando entiendes y aceptas a Jesús como tu Salvador, desde ese momento se abre la realidad donde tú comienzas a vivir en el Espíritu y no en la carne. Donde comienzas a conocer a Dios sobrenaturalmente. Donde amas con el amor de Dios. Un amor sobrenatural. Un amor que no tiene barreras. Un amor que es totalmente diferente al amor que tú sientes. Porque cuando tú amas a todos por igual, con el mismo concepto por el cual se te fue amado a ti por Dios, que es el que deposita dentro de tu corazón, espíritu y alma, ese es mismo amor que usted le va a dar a su mamá, a su papá, a sus hermanos y al que está en la esquina, y al deambulante, y al necesitado. El mismo amor. Si amas diferente, no tienes a Dios. Punto. Ese es Dios. Y cuando Dios nos revela aquí lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es porque cuando eres convencido, entregas lo que eres, la carne, la podredumbre, y le dices a Dios: acepto a tu Hijo como mi Salvador, como la única vía de llegar al Padre. Lea Juan 14:6. No hay manera de que usted interprete eso. Punto. Porque por algo Dios mandó a su Hijo. Es ininterpretable. Usted se debe a Dios a través de su Hijo. Y para seguir leyendo, vamos a leer en Juan 3 del 15 al 8. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, para todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Creer en quién? En el Hijo de Dios, en Jesús, su Salvador y la roca de la fe. La roca con la que muchos se van a estrellar.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios, Jesús de Nazareno. ¿Ahora usted entiende de qué estamos hablando? ¿Ahora usted entiende que Jesús no es un profeta? Es el Hijo de Dios hecho carne, el yo soy, el alfa y omega, principio y fin. El único que le garantiza a usted la salvación, la reconciliación con Dios. Porque todo lo que usted pueda creer en la carne le lleva a la condenación. No le va a llevar a otro sitio, mi querido hermano. Todo lo que usted pensaba en la carne, todos los conceptos heredados por rituales, por cosas creadas por el hombre, no te van a salvar. Porque si tú le das la honra y la gloria a conceptos hechos por el hombre y no se la das al Hijo de Dios, mi querido amigo, usted no va a ser salvo. Y esto es lo que el Espíritu está diciendo. No voy a decir otra cosa. No puedo decir otra cosa, porque a mí se me va a pedir cuenta de lo que se me es dado. Cuando nosotros entendemos bajo estricta revelación del Espíritu Santo, se acabó el juego, mi amigo. Es Dios que comienza a trabajar en ti. Y es precisamente que después de que te es revelado el misterio de la salvación, de por qué fue la salvación, por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo, por qué entendiste en revelación lo que es el misterio de la propiciación, que no es el solo mero hecho de leerlo en la Biblia, a Jesús lo crucificaron. No, es mucho más que eso. Porque solamente Jesús, el Hijo de Dios, el único, el unigénito Hijo de Dios, que pudo aplacar la ira de Dios. En Dios no podemos tener otros conceptos. El único concepto es el del Padre, el de Dios. Y es a través de su Hijo. Y es precisamente en Juan 14, 6, 3, 16, 17 y 18, que establece claramente, ininterpretablemente. Dios no puede ser interpretado. Eso es lo que quiere Satanás. Que usted siga durmiendo de ese lado de la cama. Que usted siga entendiendo y viviendo en la carne y no viviendo en el espíritu. Porque el único que le revela la verdad es Dios mismo, el Espíritu Santo. No hay dos verdades, hay una. Si usted en su corazón adora a otra cosa más que al Hijo de Dios, usted está perdido. Punto. Y cuando digo cualquier otra cosa, es cualquier otra cosa. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y tiene lógica. Use su lógica. Dios va a mandar a su Hijo para darle la gloria a otra. Para que usted le dé la gloria a otra cosa. A su casa, a su carro, a la cuenta de banco, al mundo, a su religión. ¿Quién dijo que las religiones salvan? ¿Dónde está escrito eso? Jamás. La salvación es a través del Hijo de Dios. Nada más.
Y usted tiene el libre albedrío, hermano. Es otra oportunidad que Dios está dándole hoy. Y esa es la verdad. No hay otra. La esencia de Dios es una. Dios es sobrenatural. No es el Dios del que se nos ha querido enseñar, donde es un Dios que solamente da, no importando qué. No, nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia, que igual que lo hizo con Adán y Eva, preestablece unas reglas de juego, porque Él es Dios. El solo hecho de usted tratar de contender con Dios ya es un pecado. Igual que la humanidad preestablece niveles de pecado, que hay mentiritas blancas, que hay brujería blanca, que la brujería mala es la negra, que esto y que aquello. Claramente en la Biblia establece claro, si usted lo quiere entender, entiéndalo. Si no lo quiere entender, lo va a saber el día del juicio. En la Biblia está claro lo que es para Dios hacer otros dioses que no sea Dios. Está clarito. Si usted quiere entender, entiéndalo. Y si usted quiere dormirse de ese lado de la cama, es su libre albedrío. Pero no le voy a decir una mentira. ¿Sabe por qué? Porque no estoy hablando yo, está hablando el Espíritu Santo. Ya fui 30 años religioso. Ya yo sé claramente lo que es traer a Jesucristo en la cocina, donde es darle más importancia a otras cosas y no verdaderamente a la comunión en el Espíritu Santo. Dios no le interesa lo que es usted en la humanidad. Dios le interesa su rendición, su convencimiento en el corazón, espíritu y alma. Dios no le interesa otra cosa. ¿Por qué? Porque usted es espiritualmente preparado. Ahora entiende que usted no puede ver el rostro de Dios si hay una pizquita de pecado, si hay una pizquita de confusión, si hay una pizquita de mentira. Usted no va a ver el rostro de Dios. Y cuando Dios nos revela espiritualmente la esencia de lo que Él es, en su amor, en su misericordia y en su justicia, usted entiende verdaderamente lo que yo le estoy diciendo aquí. Dios nos está diciendo una vez más, la única relación verdadera es conmigo. No es con tus creencias, no es con lo que tú entiendas, no es con lo que tú te imagines o lo que tú interpretes. Tú no fuiste hecho para interpretar, tú fuiste hecho para rendirte y para obedecer y dejar que yo, tu Dios, te revele. ¿Entendiste la diferencia? Y cuando no entendemos eso, pues, Dios no se va a cansar de decirte la verdad. Dios no se va a cansar de acercarse a ti. Pero no creas que si hiciste y decidiste lo que te dio la gana, después le vas a decir a Dios cómo Dios tiene que juzgarte. No, no sucede así. No sucede así. Dios te va a juzgar por lo que Él es, no por lo que tú crees que es. Cuando tú entiendes por revelación que si tu corazón tiene verdaderamente a Dios, no puede haber un vestigio de nada que sea carnal. No puede. Es un proceso, claro que es un proceso.
Pero ese proceso cambia diariamente. Ese proceso no se queda estancado. Eso no es verdad. Dios no trabaja lunes y martes y sábado está y domingo está de fiesta. No. Dios trabaja desde ese día que usted le dice y hace el pacto, acepta el pacto con su hijo, lo acepta como su salvador. Dios le entrega su corazón a Cristo. Usted es bautizado con el Espíritu Santo. Bautizado. Quiere decir que no es que le echen agua. Quiere decir que el Espíritu Santo lo bautiza. Unge su ser en usted. ¿Me entiende? Y solamente para usted recibir la presencia de Dios, tiene que arrepentirse, mi amigo. Porque Dios conoce lo que hay en su corazón. A Dios no se le puede engañar. Y tenemos la belleza de que en el proceso de crecimiento en el Espíritu, Dios nos lleva de la mano. Dios no nos deja jamás. Porque cuando usted le suelta la carne, el viejo yo, y le dice al Señor, acepto el sacrificio, acepto a Jesús como mi Salvador y Redentor, quiero que de hoy en adelante manejes mi vida. No es que la manejes tú. No es que tú dices, es que no es que digas, tienes que sentir a Dios. Y si tú no sientes a Dios, no vas a cambiar. No es que tú digas. El hablar es muy fácil. Tienes que sentir ese amor que te quema por dentro. Tienes que sentir la esencia de Dios. Porque Dios es real y verdadero. Lo primero que saca de ti es el orgullo, la soberbia. Lo primero que saca de ti es la mentira. Prepara ese corazón y vas recibiendo los frutos del Espíritu Santo. Pero los recibes insofactamente. Porque recibes la esencia del amor de Dios. Cuando tienes a Dios y sigues amando al mundo indiferentemente porque aquel no es allegado a ti, no tienes a Dios. ¿Entiendes esa parte? Dios te da las herramientas para medir el nivel de lo que tú tienes en Él. Y Dios no se deposita ni un cuarto, ni a medias, ni tres cuartos. Dios te unge completamente y Él mora en ti completo. Por eso es que no hay manera de que tú puedas pecar si tienes a Dios. ¿Vas a caer? Claro que vas a caer. Y caer significa confusión, miedo, duda, tristeza, porque es la parte de la carne. Pero Dios se encarga del pecado irlo sacando, por eso no puedes pecar. No vas a pecar, porque Dios no puede vivir en un corazón duplicado, en un corazón que le sirva a la carne y un corazón que le sirva a Dios. No existe eso. Falso. Y quien le diga eso está mintiéndole. Porque Dios no es carne. Dios es sobrenaturalmente Dios. ¿Y eso es difícil de entender? Claro que sí. En la carne yo me sentía igual que usted. Difícil de entender. Pero ¿quién te revela? El Espíritu Santo. Pero usted está viendo los procesos desde ese día que acepta de verdad y se arrepiente. Usted está viendo los procesos. Usted está viendo que se siente una persona nueva. Usted está sintiendo la esencia de lo que significa el amor de Dios. Dios no quiere que se pierda uno, pero Dios claramente ha preestablecido que Él es Dios. Todo el que pregonó a Dios incorrectamente para hacer beneficios va a tener que pagar a Dios por eso.
Usted tiene que preocuparse de su salvación. Dejar de pensar en lo que piensen los demás. Porque la salvación es individual. El día del juicio no va a ser muchos, va a ser usted solo. Es usted que tiene que preocuparse por su salvación. Y si usted recibe a Dios, usted va a hacer que otros quieran eso que usted tiene, que son los frutos y la esencia de Dios en su corazón. Mientras siga siendo la persona que es en la carne, no sigue diciéndole al mundo que Dios es Dios. Y esa es la verdad, mi querido amigo. No hay otra. Y no le voy a decir otra, jamás, aunque la tierra se parta en 4. Porque ese es Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús le decía a sus apóstoles? Tu palabra es muy dura, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes también quieren irse. Váyanse. Porque no voy a cambiar la esencia de mi Padre por lo que piensa el mundo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque el mundo, y eso es lo que quiere Satanás, que el mundo siga pensando que el Dios Nutella existe. No existe. Existe en aquellos que quieren creer en eso. Dios es Dios, merecedor de toda honra y de toda gloria. Punto. Para eso entregó su Hijo. Para que su Hijo siga justificándolo a usted hoy, vivo. Esa es la verdad. Usted tiene que hacerse esta pregunta. ¿Me va a salvar la religión? ¿Me va a salvar lo que me dijo el pastor? ¿Me va a salvar lo que me pudo haber dicho cualquiera? ¿Me va a salvar lo que me enseñaron? ¿O me va a salvar el Dios vivo, el Espíritu Santo, que me va a revelar? Dios no es carne, mi amigo. Dios es todo lo que representa en contra de la carne. Cuando usted es revelado y entiende la deidad de Dios, la majestuosidad de Dios, la santidad de Dios, entonces, cuando se le es revelado en el Espíritu Santo, usted entiende la magnitud de lo que yo le estoy diciendo. Dios te dice hoy, una vez más, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que quiere seguir creyendo en la carne, carne es. Si estás dispuesto a aceptar de corazón el convencimiento del Espíritu Santo, eres nacido en el Espíritu de nuevo. Y Espíritu es, porque es vivir por fe, vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Eso es lo que hace la diferencia. Hoy, como todos los días, el Señor te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, es porque te puedo llamar esta noche. Y si tus cuentas no están claras conmigo, prepárate. No vas a ver mi rostro mientras no te arrepientas verdaderamente. Te dejo esa tarea. Decide a dónde quieres ir. ¿La vida eterna en el cielo o la vida eterna en el infierno? Dios te bendiga. Buenas noches.